Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación para venir a Colombia, que no la conocía, aunque sí tengo muchos amigos en este país. Y realmente se quedaron cortos cuando me dijeron que era un bello país. Además de cálido, es bellísimo. Felicidades. Y agradecer la invitación para participar en este simposio del Instituto Nacional de Cardiología y de la Sociedad Mexicana de Cardiología con el tema Manejo del adulto con cardiopatía congénita. ¿Cuál es la magnitud del problema del paciente con cardiopatía congénita? Y me tendré que referir a México porque es el que mejor conocemos, y podemos decirles que en México nacen 2.600.000 niños por año más o menos. Y si tenemos la frecuencia de cardiopatías congénitas, esta estriba entre 2 y 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Por lo tanto, en el mejor de los casos tenemos 5.376 niños con cardiopatía congénita cada año, y en el peor de los escenarios, 32.000. Ese es uno de los problemas, puesto que los servicios de cardiología especializada en México aún ahorita están en periodo de reafirmación. Se está buscando el instituto hacer una regionalización del manejo de los pacientes, toda vez que no hay un manejo adecuado de ellos, y entonces hay centros como el de nosotros que está cargado y otros que no tienen tanto trabajo, y que podríamos bien hacerlo con toda la República, y ese es uno de los planes importantes del instituto. Las cardiopatías congénitas, tenemos que hablar de la historia un poco, porque sin historia no hay antecedentes. La cardiopatía congénita se empezó a estudiar adecuadamente en el siglo pasado. Primero se conoció bien la anatomopatología. La anatomía y la patología era bien conocida. Hacia principios del siglo pasado, Maudet Abbott sacó su libro sobre cardiopatías congénitas, y ahí empezamos conociendo primero la anatomía. Después vino en los años 50 la clínica, fisiología, parte de cirugía, luego el aspecto infantil y luego el desarrollo de las cardiopatías congénitas. Pronto se aprendió cuál era la fisiología cardíaca, cuál era la fisiopatología, y a finales del siglo pasado la fisiología fetal y la cardiología fetal empezamos a estudiarla. Al principio nuestro trabajo era bien sencillo, puesto que eran nuestros sentidos, la clínica, un electro y una radiografía, y con eso hacíamos muy buenos diagnósticos, porque la anatomía nos había enseñado cómo estaban constituidos algunos corazones, y entonces teníamos datos bien claros de qué estábamos enfrente de nosotros. Después vino el cateterismo, que empezó a abrir los horizontes en cuanto, primero, los estudios y la visualización de la anatomía cardíaca, y después los procedimientos intervencionistas como el globo de Rashkin, que nos permitió que los niños con transposición de grandes vasos sobrevivieran para ser operados con algún tipo de cirugía que hoy día ya no se hace. Después vino la valvuloplastía de Kahn, antes precedida por la valvuloplastía en el Instituto Nacional de Cardiología por Limón y Sony. Ahora tenemos ablación, marcapasos, Doppler y por supuesto el ecocardiograma, de gran ayuda y piedra angular para nuestros diagnósticos. La cirugía empezó hacia 1944, cuando se operó el primer paciente con tetralogía de Fallot. Se le hizo una fístula de Blalock-Taussig, que debería ser BTT, Blalock-Taussig-Thomas. Pero esa es la historia, y cuando preguntamos, porque todavía logramos encontrar algunas personas relacionadas con este binomio, pues como es habitual, el clínico hablaba mal del cirujano y el cirujano hablaba mal del clínico. A la doctora Taussig le decían la bruja, no sé por qué, y al doctor Taussig también, que no sabía operar. Entonces eso solamente lo saben ellos, pero son cosas que se van oyendo durante el transcurso del tiempo. Vino la cirugía de corazón abierto, y después de la cirugía de Fontan. La sobrevida infantil ha sido una de las grandes metas importantes para nosotros, puesto que hacia los años 50 la sobrevida de aquellos que se operaban era del 20%, y a finales del siglo pasado esta es más del 90% de los pacientes que se tratan. Esa es la meta que todos debemos tener. Después abajo tenemos que la etiología y la patogénesis, los dos elementos más importantes en genética en el siglo pasado, fue
la trisomía 21 y la deleción del cromosoma 22. Son los hallazgos en genética más importantes de ese siglo y nos competen a nosotros. Entonces, relacionado con el síndrome de Down y relacionado con pacientes que tienen alteraciones troncoconales, que tienen una frecuencia bastante importante para nosotros. Por supuesto que a finales del siglo pasado, el tratamiento intervencionista con la estenosis pulmonar, conducto arterioso, comunicación intraauricular, coartación aórtica, entre otras, nos permitió aumentar nuestro número de pacientes en tratamiento, puesto que estos eran tributarios de cateterismo intervencionista y la cirugía fue encaminada a labores mayores como pacientes de Fallot para arriba. Esto hizo que hoy día la población de adultos, al tener 90% de sobrevida, la población de adultos esté aumentando cada vez más, y esto es también algo importante para el instituto, puesto que ya hay un departamento de adultos que nos vienen de todas partes. Todos los hospitales pediátricos dan de alta a sus pacientes a los 16 años o 17 y todos son aceptados en el instituto. Entonces, eso es importante de conocer, puesto que esta población es cada vez mayor. Entonces, el trabajo actual del grupo de cardiopatías congénitas es en equipo, no hay otra situación. La prevención también va a ser importante. Ahorita tenemos una serie de trabajos con genómica para buscar la prevención de algunos elementos, sobre todo en pacientes con Fallot y de lesión del cromosoma 22, que debemos evitar se repitan, puesto que algunos de ellos terminan con esquizofrenia. Y la clínica que fue nuestro gran baluarte en los años 40 y 50, hoy ha vuelto a ser importante, puesto que esa es la base sobre la cual nosotros empezamos a trabajar con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es en este siglo lo que estamos haciendo? Pues en este siglo tenemos varias cosas por hacer: la etiología y la patogénesis, fisiología fetal. Hoy tenemos cardiología fetal, se hacen diagnósticos en el Instituto Nacional de Perinatología, tanto en mujeres gestantes que tienen cardiopatía congénita o mujeres gestantes que tienen producto con cardiopatía congénita. Si el problema durante el parto es importante para cualquiera de los dos, la cesárea se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Cardiología y dependiendo quién sea el afectado se queda y el sano se va a perinatología. Entonces hemos encontrado que con esto tenemos una posibilidad de un manejo oportuno y adecuado de pacientes en el periodo del recién nacido, además de que se evalúa cualquier paciente recién nacido en el instituto mediante ultrasonido en cuanto llegan al hospital. Vemos aquí la lista de pacientes que son sometidos a cateterismo intervencionista. Las prótesis ya están en proceso dentro del instituto. El eco transesofágico también forma parte de nuestro trabajo, sobre todo en el trans y en el postoperatorio. La ablación, hoy día se han hecho más de 2,000 pacientes pediátricos con buenos resultados. Y la resonancia y tomografía que tenemos hoy en el hospital nos permite mejorar nuestro diagnóstico e integrar bien la anatomía de cada cardiopatía. Esto ha hecho que la sobrevida del instituto hoy sea más del 90% en pacientes con cardiopatías complejas. Y la prevención forma parte de nuestros estudios que vamos a hacer. Las subespecialidades hoy son más que antes. Hace 31 años solo había pediatras cardiólogos, hoy hay intervencionistas, electrofisiólogos, hemodinamistas, ecocardiografistas, en fin. Entonces esto ha ampliado mucho la forma de trabajo de todos nosotros. Y la población de adultos obviamente es la que nos ocupa hoy, sobre todo para manejarlos en forma adecuada. Entonces ven ustedes, para 1977 había solo un pediatra cardiólogo en el instituto, hoy hay 11. Residentes por año para cardiología pediátrica hay entre 5 y 7 por cada año. Todas las enfermeras son pediatras. Y la clínica de adultos que maneja los pacientes que tanto que tenemos como los que vienen de otros sitios. Se dan y se otorgan más de 9,000 consultas por año. El cateterismo en números redondos son 500 cateterismos por año con carácter intervencionista y otro tanto de carácter diagnóstico. Y la cirugía alrededor también de 500 casos. O sea que en el instituto podemos manejar hoy día para tratamiento, ya sea por intervencionismo o por cirugía, 1,000 pacientes. Y eso es una cosa importante
es que los pacientes nuevos por día, es decir, aquel que llegue y toca la puerta del instituto por primera vez para pedir una consulta, más del 50% de los que tocan hoy la puerta son congénitos. Entonces, es un centro de referencia nacional, sin olvidar que la mancha urbana en el Distrito Federal somos 20 millones. Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías más frecuentes del adulto que pueden cursar sin diagnóstico hasta que alguien de pronto hace una exploración adecuada y encuentra que el paciente tiene un soplo suave y el segundo ruido está desdoblado de manera constante, incluso no cambia con la inspiración profunda, y esto pues, establece el diagnóstico de comunicación interatrial? Entonces, la comunicación interatrial, la aorta bivalva y la coartación de la aorta son las cardiopatías sin cianosis más frecuentes que no se diagnostican en edades tempranas y que pueden llegar a la edad adulta sin haber hecho algún tipo de evaluación. Hoy día, la comunicación interatrial, habitualmente ostium secundum, puede ser tratada mediante cateterismo o cirugía dependiendo de su anatomía. Por supuesto que se evalúa el grado o no de hipertensión que pueda tener. El chasquido protosistólico es el primer aviso de que existe una aorta bivalva, y en estos casos sabemos que la historia natural de esta entidad nos muestra que entre los 30, 40 o 50 años es cuando debemos abordarlo, toda vez que es el momento en que el paciente empieza a presentar síntomas por obstrucción, por insuficiencia o por infección. La coartación de la aorta, parece mentira que a veces se nos olvida tocar los pulsos inferiores y detectamos un paciente con hipertensión y resulta que no es hipertenso, bueno, que sí es hipertenso sistémico, pero porque tiene una obstrucción que es la coartación de la aorta. Entonces, la comunicación interatrial, como vemos aquí, puede ser de tipo fenestrado. El diagnóstico es por medio del eco, ahí se miden cuáles son las características, no es necesario, por supuesto, el angio. La estenosis aórtica valvular, sabemos que su historia es, y su diagnóstico es por medio del ecocardiograma, puede tener problemas de infección, insuficiencia o estenosis. Y la persistencia de conducto arterioso, si llega sin diagnóstico. Nosotros tenemos experiencia desde el 2000 con 139 pacientes en edad adulta, quizás el mayor de 61 años. Cuando el paciente tiene hipertensión arterial sistémica, hipertensión arterial pulmonar, secundaria cardiopatía, si tiene un QPQS mayor de 1.5, pues no hay problema. Si no lo tiene, pues es un síndrome de Eisenmenger. El problema es cuando estamos en medio y no sabemos realmente cuál es la situación con estos pacientes. Si va a ser o va a tener regresión la hipertensión o se va a mantener con resistencias fijas, lo cual puede ser muchos de los pacientes. Entonces, todo este tipo de pacientes son sometidos a retos farmacológicos y visualización de la angiografía en cuña para saber si sus posibilidades quirúrgicas existen o no. Profesor, buen día, nos quedan 2 minutos. Gracias. Entonces, las cardiopatías congénitas pueden tener algunos problemas, la muerte súbita en aquellos que fueron tratados, insuficiencia cardíaca en el 41% y otras causas no cardíacas en el 33%. Entonces, vean ustedes cuál es el problema de un adulto que ha funcionado hasta esa edad con cardiopatías congénitas, no son susceptibles de un manejo adecuado de tipo quirúrgico. Tal vez la vida es un poco injusta. Entonces, muchas veces cuando tenemos problemas insalvables, lo mejor es hacernos los sonámbulos y seguir deambulando en esta vida. Entonces, la tetralogía de Fallot, y esto es para finalizar, quizás la cirugía, siempre habíamos dicho que la cirugía era correctiva de Fallot, y nos pasa igual que el tipo que están levantándole la infracción, 100 por exceso de velocidad y $250 por engañar al público, porque el señor no tiene nada de sexy y la tetralogía de Fallot no tiene nada de correctivo, puesto que queda con muchas secuelas. Entonces, si vemos la anatomía, para terminar, ven ustedes cómo cambia la anatomía de la tetralogía de Fallot, cómo se forma la comunicación, cómo se hace la obstrucción pulmonar y todo, y esto es lo que nos causa problemas hoy día con los Fallots. El Fallot, cuando lo operamos hace 20 años, le quitábamos la válvula pulmonar y quedaba con insuficiencia pulmonar y pensábamos que era suficiente. Hoy los conocemos porque tienen disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia pulmonar,
arritmias y mueren por taquicardia ventricular. Entonces, creo que el panorama que hemos visto el día de hoy sobre las cardiopatías congénitas del adulto nos hace que revisemos mucho cómo es el manejo quirúrgico hoy en día. El FALOT, por supuesto, no lo tratamos como hace 20 años. La cirugía tiene que ser más temprana y debemos aguzar nuestros sentidos porque la clínica Toya es la que nos debe hacer los diagnósticos. Muchas gracias.